En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Santiago 3, 17, 18. El tema de hoy, la sabiduría del cielo. La sabiduría del cielo es el tema de hoy. La sabiduría del cielo. Santiago 3, 17 y 18. Bueno, dice la palabra de Dios: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, la sabiduría del cielo es este tema. Hemos venido abordando este capítulo 3 de Santiago, que en primera instancia nos hace referencia a la lengua, también cómo debemos controlar nuestra lengua, pero también nos ha hecho referencia a la sabiduría. Y se nos presentan dos tipos de sabiduría. ¿Cuál? La sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene del cielo. Dos tipos de sabiduría. Hace 8 días vimos las características de la sabiduría terrenal. Esa sabiduría terrenal es, aparte de terrenal, animal y diabólica. Es decir, el que trabaja en esa sabiduría es el enemigo, Satanás, en esa sabiduría. Pero ahora Santiago en este pasaje nos hace referencia de las características de la sabiduría que viene de lo alto y nos va a dar varios lineamientos, varias características. ¿Esto para qué? Para que podamos identificar si en nuestra vida está la sabiduría de lo alto, para que podamos identificar ello. Y fíjate que empieza con lo siguiente. Volvemos ahí a Santiago 3:17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Así que nos va a dar una descripción de la sabiduría de lo alto y el primer elemento, el primer ítem es pura. Esa sabiduría es pura. ¿A qué hace referencia esa sabiduría pura? Esa sabiduría pura hace referencia a la integridad espiritual que se reproduce en una integridad moral. Una integridad espiritual que se reproduce en una integridad moral. ¿Qué quiere decir ello? O sea que primero nos fortalecemos espiritualmente para reproducirlo ante los demás. Así que vamos a mirar Salmos 24, 3, 4. Salmos 24, 3, 4. Para poder entender un poco más de esa pureza, de esa sabiduría que es pura. Salmos 24, 3, 4. Dice lo siguiente: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Eso nos dice ahí la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Mira que no puede subir al Señor o no puede estar con el Señor una persona con manos contaminadas. Una persona con manos contaminadas tiene la sabiduría terrenal, no tiene la sabiduría del cielo. Ahí no lo dice la palabra. ¿Quién estará con el Señor? ¿Quién estará en ese lugar santo? Pues nos da la respuesta que el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Por eso es muy importante que haya en nuestra vida una integridad espiritual para poder demostrar con acciones una integridad moral. Lo demostramos con acciones, esa pureza, pero primero tenemos que estar limpios por dentro. Bueno, ahí tenemos ese primer ítem. Regresando a Santiago vamos a encontrar la segunda característica. Nos dice que después es pacífica, o sea que después de pura vamos a
pacífica. Esa es la sabiduría de lo alto. Entonces, vamos a mirar la palabra pacífica. Pero antes de ir a la palabra pacífica, se me pasaba que miremos Salmos 51:7. Salmos 51:7. Salmos 51:7. Todavía es de la primera, antes de que miremos la palabra pacífica. Dice lo siguiente: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Mira, ¿qué nos quiere decir a la palabra de Dios para purificarnos, no? Porque la cuestión es, ¿queremos estar en santidad con el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Pues realmente buscar el perdón de Dios, buscar la reconciliación con el Señor frente a nuestros actos diarios que hacemos. Cuando dice ahí, purifícame con hisopo y seré más limpio, ese hisopo es una planta frondosa que utilizaban los sacerdotes, los utilizaban para rociar con agua o con sangre a una persona para que fuera limpia. Eso lo utilizaban los sacerdotes en la antigüedad. Y lo utilizaban en una ceremonia, y en esa ceremonia limpiaban a la persona para que fuera limpia, por ejemplo, ¿de qué? De la lepra, para que fuera limpia de qué? Por ejemplo, la persona tocó a un muerto. Recordemos que la ley de Moisés hacía referencia a ello. Entonces, se utilizaba para que la persona quedara limpia, purificada. Y entonces ahora nosotros, ¿qué necesitamos? Hoy en día necesitamos es recibir el perdón de Dios, estar a cuentas con Dios. Y esto lo tenemos que hacer prácticamente día a día, estar a cuentas con Dios. Por eso la Biblia nos dice que nuevas son sus misericordias cada día, porque es que ¿sabes qué? Cada día necesitamos de Dios. Todos los días necesitamos de Dios. No es que un solo día busco a Dios y al otro día no, o busco a Dios solamente los domingos y los otros 6 días de no. No, porque ahí estaremos completamente contaminados. Todos los días debemos tener presente la búsqueda de Dios y también estar a cuentas con el Señor. Ahora sí vayamos a la palabra pacífica. La palabra pacífica. ¿A qué se refiere esa palabra ahí en ese contexto? Se refiere a la correcta relación entre el hombre y Dios y el hombre y su semejante. Se refiere a la correcta relación entre el hombre y Dios, pero también entre el hombre y sus semejantes. A eso se refiere ahí esa palabra pacífica, ¿no? Porque la verdadera sabiduría produce relaciones correctas los unos con los otros y también con Dios. Eso hace esa sabiduría pacífica. Miremos el pasaje bíblico que nos soporta lo que estamos diciendo. Mateo 5:9. Mateo 5:9, donde nos dice las Escrituras en el marco de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si ves, bienaventurados, dichosos, gozosos, felices, porque las bienaventuranzas tienen que ver con gozo, con dicha, con felicidad, con bendecido. Eso tiene que ver bienaventurados. Y entonces ahí nos dice en ese pasaje de Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y entonces, ¿qué entendemos ahí frente a ese pasaje? Que debemos tener primeramente una relación con Dios. Si tenemos una relación con Dios, vamos a poderlo también poderlo demostrar con los demás. ¿De una forma qué? De una forma honesta y transparente. Pero primero debemos tener una relación con Dios. Y si tenemos esa relación con Dios, vamos a poder reproducir una relación, entre comillas, pacífica con los demás, como lo dice ahí, que esos pacificadores, ¿qué? Serán llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Bueno, sigamos mirando. Ahora viene la otra palabra. Estamos mirando las características de la sabiduría que viene de lo alto. Viene la palabra, ¿qué? Amable, amable. Ya miramos, ¿qué? Pura. También miramos, ¿qué? Pacífica. Ahora estamos mirando la tercera característica. Esa sabiduría también es amable. Y eso se refiere a que debemos ser personas que tenemos la posibilidad de perdonar. Eso se refiere a que
Debemos tener la posibilidad de perdonar. Vamos a mirar Mateo 5:44. Cuando se habla ahí de amable, se está hablando de una persona que perdona, una persona que está dispuesta a perdonar. Y mira lo que nos dice Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, aquí es algo muy importante que tenemos que hacer referencia. ¿Quién no ha tenido un disgusto? ¿Quién no ha tenido una persona en la cual se ha ido disgustada con uno? ¿Quién no ha tenido una persona en la cual lo calumnian a uno, no? ¿Quién no ha tenido una persona donde lamentablemente esas relaciones se dividen? Y mira lo que nos dice la palabra de Dios, que tenemos que amar a esas personas que tienen diferencias con nosotros. Tenemos que amarlas, tenemos que bendecirlas y tenemos que orar por esas personas. Mira tan interesante, a esas personas en las cuales tenemos algunas dificultades, si tenemos la sabiduría de lo alto, porque si tenemos la sabiduría terrenal, vamos a huir de esas personas, vamos a tratarlas mal, vamos a ser personas de tropiezo para esos semejantes. Pero si tenemos la sabiduría de Dios, ¿sabes qué? Vamos a amarlas, pero también vamos ¿qué? A bendecirlas, o sea que les vaya bien. Y también vamos a orar por esas personas. Eso es lo que tenemos que hacer con aquellos que aparentemente son nuestros enemigos, aquellos en los cuales aparentemente se han levantado contra nosotros. Ahí está. Eso hace referencia ¿a qué? A amable. Sigamos mirando. Ahora viene otra palabra. La otra palabra es benigna. Benigna. ¿Qué quiere decir benigna? Se refiere a aquella persona que es fácil de persuadir, no en el sentido que cambie cada rato de opinión o de parecer, no se refiere a eso, no, sino en el sentido de que no es una persona testaruda, en el sentido de que no es una persona necia y se queda en su postura. Eso hace en referencia allí a la palabra benigna, ¿no? Es una persona fácil de persuadir en el sentido que no es testarudo. Oye, cambia eso. No, yo me quedo en esta posición y es mi posición y es lo que yo diga y así como yo lo estoy diciendo, así se va a hacer. No, es una persona que reflexiona en sus actitudes, en sus posiciones. Oye, mira, te lo estamos diciendo porque nos hemos dado cuenta que necesitas un cambio, necesitas ser una persona diferente, necesitas llegar a la casa amable, no ser una persona cascarrabias. No es que así soy y necesita la gente disciplina. En mi casa necesitan disciplina y así tengo que ser. No, oye, mira, sí es muy importante la disciplina, pero también muestra la amabilidad. No, pero es que así soy. No. Si ves, esa es una persona benigna, que entonces, ¿qué? Va a cambiar de posición y va a decir, oiga, sí, lo que me están diciendo, el consejo que me están dando es un consejo productivo para mi vida, para poderlo aplicar. Es un consejo bueno, voy a aplicarlo. Es muy importante tener la disciplina, pero también es muy importante tener, ¿qué? La amabilidad. Bueno, miremos entonces precisamente el pasaje que nos soporta ello. Mateo 5:3, estamos hablando de benigna. Mateo 5:3. También está en el marco de las bienaventuranzas, donde nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir pobres en espíritu? Aquellas personas que se declaran en la bancarrota, pero no económica, ¿no? Espiritual. Aquellas personas que se declaran en la bancarrota espiritual. Y ¿sabes qué? Esto es algo que cada uno de nosotros debemos entender. Si nos creemos muy sabios, vamos a tener peligro, porque va a llegar la altivez, va a llegar la soberbia, va a llegar el orgullo a nuestra vida. Si ya creemos que nos sabemos todas las cosas de Dios, estamos engañados. Día a día cada uno de nosotros estamos aprendiendo de Dios. Día a día. No importa en qué nivel estás, nosotros que estamos compartiendo la palabra, día a día aprendemos de Dios. Tú que estás escuchando este mensaje, también día a día aprendes de Dios. Día a día aprendes de Dios, ¿sí ves? O sea, esto no es que hay uno que ya se las sabe todas, ¿no? Ya se las sabe todas, ya es una persona que no necesita, porque si se las sabe todas,
no necesitaría de Dios ya. ¿Sí es? Y nosotros, los pastores, los que compartimos la palabra, necesitamos día a día de Dios, como ustedes necesitan día a día de Dios. Y entonces, por eso ahí aparece en el marco de las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que día a día están anhelando una relación con el Señor, día a día, y no importa si ya predican a muchísimas personas, o en la radio, en la televisión, no importa nada de eso, porque día a día necesitan de Dios. No importa si la iglesia ha crecido o no ha crecido, igual necesitan de Dios. Bueno, ahí está ese punto de benigna. Bueno, sigamos mirando nuestro pasaje de Santiago, porque viene otra palabra, ¿no? Llena de misericordia, llena de misericordia. ¿Qué nos quiere decir ello? La verdadera sabiduría llena de misericordia es mostrar interés o preocupación por los que sufren y tienen momentos difíciles. Es mostrar preocupación verdadera, ¿no? No hipócrita, porque al final vamos a ver también la hipocresía, ¿no? Es mostrar una preocupación por aquellas personas que están sufriendo, que tienen dolor o que están pasando por pruebas. Eso es que lleno de misericordia. Mateo 5:7, donde nos dice también en el marco de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. El misericordioso imita a Dios, porque Dios quiere perdonar. El misericordioso imita a Dios, porque Dios quiere perdonar. El Señor nos perdona. O sea, nosotros nos dolemos con aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Estamos orando por esas personas que pasan situaciones adversas. ¿Para qué? Para que sean fortalecidas en el Señor. Ahí son los actos de misericordia. Actos de misericordia. Sigamos mirando. Y de buenos frutos. Vamos a mirar Mateo 7, 16, 17. Mateo 7, 16, 17, para mirar los frutos. Ahí nos dice, y de buenos frutos, para poder entender lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, una persona que tiene sabiduría de lo alto da buenos frutos, no da malos frutos. Miremos el pasaje de Mateo, que nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, la sabiduría que viene del cielo nos va a permitir que nosotros demos buenos frutos, nos va a permitir que nosotros hagamos obras de justicia, pero eso se nos permite porque Dios está en nuestra vida, porque nosotros podemos hacer obras de justicia a nuestra manera, pero todas esas obras de justicia son en la carne y no son aceptas a Dios. No son aceptas a Dios esas obras, porque podemos hacer cosas buenas, por supuesto, pero si no las hacemos con base a los parámetros de Dios, Dios no las acepta. No son agradables ante Dios esas obras, porque recordemos que por gracia somos salvos. Al ser salvos, nosotros vamos a reproducir las obras de Dios. Si no somos salvos, reproducimos las obras ¿qué? Terrenales. Y podemos hacer cosas buenas. Por ejemplo, como hacen la gente que tiene mucha plata, son ricos, extremadamente ricos, y entonces donan una parte para educación, donan una parte para salud, donan una parte para que se investiguen cierto tipo de enfermedades, pero esas personas no creen en Dios. Sí, ahí está el ejemplo, ¿no? Dan mucho dinero, muchísimo para, por ejemplo, investigar enfermedades. Pues cualquiera dice, oiga, tan bueno ese rico, ¿no? Tan bueno ese multimillonario que está dando para que se investiguen unas enfermedades. Pero si esa persona no conoce a Dios, esas obras no son de Dios. Esas obras no son de Dios, a pesar que aparentemente sea algo bueno. Ahí está el veneno del enemigo, ¿no? Porque el enemigo nos confunde así, ¿no? Con lo que aparentemente es bueno, nos hace caer. Con lo que aparentemente es bueno, nosotros pensamos, es que sí es bueno, es que... Ahí es cuando caemos, porque nos desligamos ¿de qué? De la palabra de Dios. Y es muy importante que podamos entender que por esos frutos
nos van a conocer a nosotros. Decimos que tenemos a Dios, decimos que Dios está en nuestra vida. ¿Y cuáles son nuestras obras de justicia? ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es? Y entonces la gente empieza a decir: oiga, pero esa persona da mal testimonio. Oiga, pero esa persona dice que es cristiana, yo la veo en la iglesia, pero realmente no va conforme a las obras de Dios. Mire, esa persona, ¿qué le pasa? Precisamente para eso está este tema, ¿no? La sabiduría que viene de lo alto, para que nosotros nos examinemos si realmente tenemos esa sabiduría y si estamos produciendo ese fruto de justicia, esas obras de justicia. Porque la demás gente que nos está mirando, y no solamente aquí en la iglesia, nos está mirando nuestra familia. Quizás tu familia sea inconversa, pero entonces, ¿qué está viendo tu familia? No, yo no quiero acercarme a ese cristianismo, no quiero. Porque yo veo a mi mamá siempre de mal genio, yo veo que mi mamá y mi papá a toda hora viven peleando, yo veo que a toda hora ellos tienen problemas, dificultades, viven completamente preocupados y me dicen que vaya a la iglesia. No me interesa eso. ¿Sí ves? No solamente en la iglesia estamos dando testimonio, lo estamos dando en la casa, quizás en el trabajo. Tú en el trabajo dices: yo soy cristiano, y la gente empieza a ver que llegas tarde, que no cumples con los requisitos de trabajo, que entonces te vas antes de tiempo, y entonces los que tienes a tu alrededor empiezan a decir: eso es cristiano. Es que hoy en día es de moda ser cristiano, y entonces ya todos nos meten en una misma bolsa y todos nos meten como si fuéramos unas personas completamente religiosas. Y entonces por eso aparentemente el cristianismo está en crisis. ¿Por qué? Porque no se ha hablado de esto, que por sus frutos los conoceréis. Y tenemos que entender en dónde estamos, en el fruto de Dios, el fruto que produce el Espíritu Santo, o en las obras de la carne, en las obras terrenales de Gálatas 5. Bueno, sigamos mirando. Dice ahí, seguimos ahora en Santiago, porque ya hemos visto pura, hemos visto pacífica, hemos visto amable, hemos visto benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y ahora sin incertidumbre ni hipocresía. Miremos esos dos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué quiere decir ello? Sin incertidumbre, sin doblez. Esto quiere decir que la persona que no vacila, no duda. O sea, cuando sabe que está en Dios, esa persona no vacila, no duda. ¿Será que este trabajo es de Dios? ¿Será que Dios quiere esto para mí? ¿Será que tal cosa? No. ¿Sabes qué? Esa persona se da cuenta si esa oportunidad que se le está dando es de Dios o no es de Dios. ¿Será que Dios quiere esto? No, pero Dios quiere lo otro. No, esa persona no vacila, no duda. Porque, ¿sabes qué? Cuando estamos en Dios, Dios es el que nos guía para que nuestras decisiones sean conforme a la palabra de Dios. Y entonces nos damos cuenta que muchas personas se equivocan con la persona que se van a casar, pero asisten a la iglesia. ¿Sí? Se equivocan con la persona que van a casar, pero asisten a la iglesia. Entonces, ¿qué? Tomaron una mala decisión, no tuvieron en cuenta a Dios. Lo mismo, por ejemplo, cuando uno acepta un trabajo. Un trabajo uno lo acepta y lo primero que de pronto uno mira, cuánto se va a ganar, pero uno no mira si realmente le conviene o no le conviene. Lo primero que uno dice: bueno, trabajo, la cifra, pesos. No, este es el trabajo, Dios me lo puso. Pero no miramos si realmente nos conviene o no nos conviene ese trabajo. ¿Por qué? Porque nos puede alejar, por ejemplo, de escudriñar las Escrituras. Entonces nos ponen un horario muy fuerte, ganamos muy bien, pero nos alejamos de la palabra, y entonces tú dices: este trabajo me lo puso Dios. No es así. Eso no es así. Si ves, por eso esa sabiduría es que sin incertidumbre, no es que esa duda, ¿será que sí, será que no? Uno debe tener la claridad de decir: no, esto no es de Dios, sea lo que sea, estoy inclusive sí pasando un momento difícil, pero sé que Dios es mi sustentador y mi proveedor, y Dios es el que está conmigo. Y Dios me va a sacar adelante. Esa es la confianza en Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Porque lamentablemente el mensaje no lo cambian. Entonces una persona está buscando trabajo, viene a la iglesia, le salió un trabajo, pero después no volvió. ¿Por qué? Porque ahora está trabajando. Y entonces la persona piensa que eso es de Dios. Piensa que eso es de Dios. Y realmente ahí Dios no operó.
Y la otra palabra es ¿qué? Ni hipocresía, ni hipocresía. ¿Qué tiene que ver esa palabra hipocresía? Que no es una actitud fingida, es sincero. No es una actitud fingida, es sincero. No pretende ser lo que no es, ni hace el papel para conseguir su propio fin. Es una actitud que no es fingida, ¿no? Es sincero. Entonces, miremos que en esa sabiduría, en la sabiduría que es fingida, es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios, que no es fingida, es una sabiduría mansa, dócil. Esa es una sabiduría en la cual nosotros tenemos que trabajar día a día. Miremos el soporte bíblico de lo que estamos diciendo. Romanos 12, 9, 10. Romanos 12, 9, 10. Romanos 12, 9, 10. Donde nos dice la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si ves, el amor sea sin fingimiento, o sea, nuestra conducta por quedarle bien a una persona, por buscar caerle bien a una persona, realmente entonces nos llenamos de hipocresía. Mira que hemos entendido algo y nos lo dice la palabra de Dios. Un amigo es el que habla la verdad, no el que aconseja de acuerdo a lo que quiere escuchar la persona. Entonces la persona quiere escuchar algo. Por ejemplo, hay un matrimonio en crisis. La persona quiere escuchar que se puede separar. Eso es lo que quiere escuchar. Y entonces le dice uno: oye, mira, es muy importante que la comunicación, es muy importante el diálogo, y es muy importante que tú te examines. Y entonces una persona puede salir, ¿qué? Disgustada y decir: no, eso no va conmigo. Pero si le dijera a uno: ¿sabes qué? Si tienes toda la razón, esa persona con la que te casaste, esa persona no vale la pena, esa persona no es una persona que tiene, digamos, responsabilidad, ¿sabes qué? Sepárate. Esa persona sale feliz, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente un verdadero amigo da un consejo sabio. Un verdadero amigo da un consejo sabio. Por eso también tenemos nosotros que revisar nuestras amistades. También tenemos que revisar a quién escuchamos. También tenemos que revisar con quién nos juntamos. Porque esas personas nos pueden fácilmente, ¿qué? Contaminar. Esas personas fácilmente nos pueden alejar de una relación verdadera con el Señor. Fácilmente lo pueden hacer. Entonces, ¿qué? Ese amor debe ser sincero. Cuando habla de hipocresía, debemos ser, ¿qué? Sinceros, aborreciendo lo malo y siguiendo los parámetros que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que ser sinceros. Así, como se dice popularmente, la verdad que duela. Porque a veces la verdad duele y entonces la persona se disgusta, se molesta. De pronto nos están diciendo: mira, tú tienes que cambiar esto, tienes que ser un ejemplo más responsable en el trabajo, o en el caso de los caballeros tenemos que ser los sacerdotes de la casa, y a veces nos lo dice un amigo, nos lo dice el pastor, nos lo dice el servidor, el líder, lo que fuera, y nos molestamos. Pero ¿sabes qué? Esas son las palabras que deben llegar a nuestro corazón, porque hay algo muy importante. Todos los seres humanos debemos estar, ¿qué? En continuo cambio, Porque ahí vamos a entender lo que nos dice Romanos 12, 2. Busquemos ahí en nuestra Biblia, Romanos 12, 2. Miremos ahí rápidamente. ¿Sí ves? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí ves? ¿Qué quiere decir este pasaje? Que es que no nos debemos conformar. O sea, hoy recibimos la palabra, ya estamos satisfechos, estamos llenos, pero entonces ¿qué? Mañana tenemos que buscar la palabra. No nos podemos conformar. ¿Sabes qué? Yo ya me siento en un nivel espiritual alto. Ahí dice que no nos conformemos. No nos conformemos. Yo ya me siento bien en mi trabajo. No, quizás Dios te va a dar
algo diferente. Y estás conformado en tu trabajo. Ya estás conformado. No nos conformemos a las cosas que se nos presentan. No nos conformemos a ello, porque quizás Dios nos va a ascender a otro nivel y a otro nivel. Y siempre en nuestra vida, la idea es que en el cristianismo sigamos creciendo. ¿Cómo crece un cristiano? Bajo 3 líneas. Un cristiano crece bajo 3 líneas, relacionándolo con la sabiduría que estamos hablando. Uno, primero, pues leyendo y orando, o sea, leyendo la palabra de Dios y orando la palabra de Dios. Segundo, cómo nos relacionamos con los demás. Y tercero, cómo afrontamos las pruebas. Para saber si estamos creciendo, ahí están esos 3 puntos que nos da la sabiduría que viene de lo alto. Uno es nuestra relación con Dios, es decir, el tiempo que dedicamos a leer y orar la palabra. El segundo punto es cómo tratamos a los demás. Si somos guaches, si somos groseros, si somos abusivos, o si somos amables, benignos, pacificadores con los demás, ¿sí? Y el tercero es cómo afrontamos las pruebas. ¿Cómo afrontamos las pruebas? Porque vuelvo y reitero, si no hay prueba, no hay ascenso. Esto es como en el colegio, ¿no? En el colegio entonces, ¿sabes qué? O en la universidad, no queremos exámenes, que nos pasen así, de una. Y resulta que así no aprendemos nada. Ay, no aprendemos nada. Y entonces hay muchas personas, mira que esto es muy importante, ya vamos a llegar a la parte final, nos queda un versículo ahí de Santiago, pero esto es muy importante mirarlo. Hay muchas personas que permiten que otras personas les ayuden a hacer los trabajos, que hasta les hagan hasta los exámenes. Esa persona pasa, pero no ha aprendido nada. No ha aprendido nada. Pero cuando nosotros estudiamos para el examen, para la prueba, ¿qué? Ahí ascendemos, ahí crecemos. Y entonces esto lo tenemos que poner a la vida práctica, a la vida de Dios. Dios nos pone pruebas para crecer. Pero el ser humano dice pruebas, no me gustan, no quiero. Entonces, ¿qué? Nos quedamos como unos bebés espirituales ahí. Pero en la medida que llegan las pruebas, crecemos, nos fortalecemos. ¿Y sabes qué? Viene esa prueba la pasamos, Dios permite que tengamos esa prueba, pero la pasamos porque Él cuida de nosotros. Entonces va a llegar otra persona con la misma situación que vivimos y nosotros le vamos a poder decir, ánimo, en Cristo puedes tener la confianza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Entonces, pero si tú no has vivido eso, ¿tú qué le vas a decir a esa persona? No reciba la prueba, eso no reciba. Entonces le estás diciendo, quédate ahí, quédate sin crecimiento espiritual. No crezcas espiritualmente. Imagínate un amigo que le diga a uno eso, que le esté diciendo, no crezcas espiritualmente. ¿Será sabiduría de lo alto o será sabiduría humana? ¿No es cierto? Sabiduría humana. Bueno, entonces ahí está esa situación. Miremos el último versículo que nos queda, que es Santiago 3:18. Santiago 3:18. Nos dice ese último versículo. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué quiere decir ello? Una persona salva, una persona nacida de nuevo, una persona que tiene el Espíritu de Dios, ¿sabes qué? Es una persona que produce fruto de justicia. ¿Y sabes qué? ¿Qué nos dice ahí? Esa persona siembra en paz. Porque está haciendo referencia de que es una persona que tiene el Espíritu de Dios. Porque la verdadera paz no la da el mundo. Dice Juan, la verdadera paz viene de lo alto, viene de Jesús. Viene del Rey de Reyes. Esa es la verdadera paz. Y entonces, ¿qué? Sembramos con Jesús y vamos a reproducir, ¿qué? La palabra de Dios. Vamos a reproducir la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Mira, sembramos en esa paz y vamos a reproducir sabiduría de Dios. Vamos a reproducir sabiduría de Dios. Y entonces la gente va a preguntar, oye, ¿qué está pasando en tu vida? No, es que Dios está en mi vida, Dios es real. Oye, mira, ¿cómo pasaste esta prueba? Esto fue tremendo lo que viviste.
es que Dios me fortaleció, Dios es real. Te invito para que conozcas de Dios. Vas a poder dar testimonio, pero imagínate una persona pasando una prueba, renegando de Dios. Esta es mi suerte está desdicha, todo me va mal. No, por el contrario, esa persona fue fortalecida y después da testimonio de ello. Entonces los demás van a querer buscar esa sabiduría de lo alto. Tú llegas a casa, quieres invitar a tu hijo que es adolescente, tu hijo que ya es mayor a la iglesia, y se da cuenta el hijo, la hija de ese cambio. ¿Qué le hicieron a mi mamá? ¿Qué le hicieron a mi papá? Vea cómo está de cambiado. Antes era un cascarrabias, un malgeniado, y mire ahora cómo es completamente diferente. Yo quiero ir allá, yo quiero conocer de ese Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes la sabiduría de lo alto, pues vas a poder dar ¿qué? Vas a poder dar ese fruto de justicia, ese fruto de bendición. Ahora miremos esto a manera de resumen o aplicación. A manera de resumen o aplicación. La sabiduría que viene de Dios no hace lo impuro. O sea, debemos cuidarnos en nuestro comportamiento, en nuestro testimonio. La sabiduría que viene de Dios no hace lo impuro. Por el contrario, busca la paz. Siguiente punto, obedece la palabra de Dios. El primer punto de este resumen o de esta aplicación es que la sabiduría que viene de Dios no hace lo impuro, busca la paz. El segundo punto es que obedece la palabra de Dios. El tercero es que es amable con el prójimo y se compadece de sus sufrimientos. Mira, a veces cuando uno le hablan de la sabiduría, uno piensa que es llenarse de conocimiento. Pero tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, pero ponerlos en práctica. ¿Se acuerdan que en la prédica anterior, los que estuvieron en la prédica anterior, hacíamos referencia de que muchas personas se han graduado de diferentes carreras, pero no han podido ejercerlas? Les faltó la práctica. Y entonces, por más que tengan el título pegado allí en la habitación de su casa, realmente eso no es cierto. No es cierto porque no han podido practicar su carrera. Imagínate un médico que tiene allí su título, pero que no ejerce, pues realmente no es médico. Imagínate un abogado que tiene allí su título, pero no ejerce, pues hay que decirlo sinceramente, no es abogado, porque necesitamos que el conocimiento y la práctica. El conocimiento y la práctica. Por eso ese punto es que somos amables con el prójimo y nos compadecemos de su sufrimiento. O sea, ya estamos en la práctica, ¿no? Y además produce fruto. O sea, es importante que revisemos qué clase de sabiduría estamos proyectando a los demás. Si la sabiduría terrenal o la sabiduría de lo alto. Vimos la sabiduría terrenal, las características que tenía, mirando los versículos anteriores, y hoy hemos visto las características de la sabiduría de lo alto. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.